Hermanos, buenas noches. Una vez más en nuestro culto en casa. Y vamos a orar para entregar ese tiempo en manos de nuestro soberano Dios. Señor, queremos agradecer por el día que nos has regalado y darte gracias por la noche, Señor, que nos permites vivir. Y aún oramos que cuando nuestros cuerpos descansen, seas tú cuidando de nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo ministrando sobre nuestro consciente y subconsciente. Y tu gracia, Señor, y el cuidado tuyo siga siendo manifiesto sobre cada uno de nosotros. Oramos, Señor, pidiendo tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta noche vamos a tener el estudio bajo unos 3 aspectos y lo he titulado En busca de Jesús, en busca de Jesús. Hoy día muchas personas buscan la felicidad, buscan estabilidad económica o financiera, buscan un mejor futuro, buscan tesoros y muchas otras cosas. Pero hubo un personaje en la Biblia que, a pesar de su riqueza, lo que tenía, le faltaba algo. Lo que le faltaba era tener a Jesús en su vida. Y quiero que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 19, versos 1 al 10. Lucas capítulo 19, versos 1 al 10. Busquen en sus Biblias, tomen su Biblia, ábranla en Lucas y dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, un primer aspecto, y es que Zaqueo quería ver a Jesús. Había algo inquietante, había algo que le llamaba la atención sobre ese Jesús, aunque aún no lo conocía, pero había escuchado hablar de Jesús, había escuchado de los milagros que el Maestro había hecho, había escuchado de la misericordia, el amor, de la bondad del Maestro, y quería saber quién era él, quería conocerlo, quería tener ese encuentro con él, quería verlo cara a cara, porque Jesús tenía fama, Jesús tenía una identidad, Jesús se había dado a conocer cómo era ante el pueblo. Y entonces, ¿quién era Zaqueo? El versículo 2 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. No era cualquier persona, digamos, en el sentido, porque era una persona en una posición alta, digamos el estrato 6-7, una persona que tenía bajo su responsabilidad otros, porque él era recaudador de impuestos de los romanos. Entonces Zaqueo tenía bajo su cargo varias personas más,
y todo lo que recaudaba, había un porcentaje el cual él se quedaba. Y Zaqueo, a raíz de ese tipo de ganancias, obtuvo riqueza. Ejemplo, tenían que pagar un determinado impuesto al gobierno romano, a los romanos. Digámoslo así, que en el mes, en términos populares, en nuestro tiempo, eran 50 millones de impuestos. Y él recogía 80 o 100 millones. Esos 50 millones pasaban a las arcas de los romanos y los otros 20, 30 o 50 millones que quedaban pasaban al bolsillo de Zaqueo. Por tanto, veré que era un hombre posicionado, tenía dinero, pero también era odiado, que Zaqueo era judío, era odiado por sus compañeros, sus compatriotas, ya que colocaban un impuesto muy alto para poder obtener ese tipo de ganancia. Él era un hombre odiado por sus compatriotas, no lo miraban bien porque era un judío al servicio de los romanos, era considerado Zaqueo un traidor, por eso era considerado un ladrón, por tanto no era muy popular entre su pueblo y tenía bajo su autoridad un grupo de recaudadores de impuestos. Ese era Zaqueo, digamos entonces una persona normal, pero Zaqueo hacía, digámoslo en nuestro tiempo como hoy día, la DIAN, a cobrar impuestos. Él era la DIAN de esa época, digámoslo de esta manera, recaudar impuestos y pagar la cuota a los romanos. Ese era Zaqueo, pero en él se despertó una curiosidad. ¿Quién es Jesús? He escuchado, pero no lo he visto. Quiero verlo, quiero saberlo, quién es, qué hace, y tenerlo cara a cara. Había una curiosidad, una inquietud que había nacido en este hombre. Ese es el primer aspecto. ¿Quién era Zaqueo? ¿Y por qué quería ver a Jesús? Segundo aspecto, los obstáculos para ver a Jesús. En el versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Tenía una desventaja Zaqueo. Él quería ver al maestro, quería conocerlo cara a cara, encontrarse con él, pero su estatura poco le convenía. Dices entonces de una persona bajita. ¿Sí? Es como cuando nosotros nos creemos altos, nos hacemos al pie de una persona de un 80 de estatura, decimos, no, nosotros somos muy bajitos. Zaqueo era bajito, había personas altas, era un impedimento para ver a Jesús. Ahí se convertía en un problema para Zaqueo. Era una barrera, se podría decir, impenetrable, porque ni saltando podría ver a Jesús. ¿Qué hizo Zaqueo? Buscó soluciones. Pero antes de eso quiero recordar lo siguiente, mis amados hermanos, iglesia. Zaqueo enfrentó obstáculos. Bajito, otro más alto que él, no podía ver a Jesús. ¿Cuántos obstáculos en el camino, en nuestro trajinar día tras día, se nos presentan, hermanos? ¿Cuántos obstáculos y dificultades se nos presentan y quieren evitar que nosotros miremos y busquemos a Jesús? ¿Cuántas situaciones se nos han presentado durante toda nuestra existencia, desde el momento que conocimos al Señor Jesucristo, desde el momento que decidimos seguirlo, y ahora en estos últimos 6 meses de pandemia, cuántos obstáculos se nos han presentado que parecen unos gigantes al frente de nosotros? ¿Cuántos y cuántos problemas o situaciones adversas, repito, se nos han presentado a nosotros? ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Cuál ha sido la solución? La lluvia puede ser un obstáculo, convertir un obstáculo en un momento dado.
Un fuerte aguacero se puede convertir en un obstáculo. Y mucho más cuando debemos de asistir a la iglesia el domingo. Y decimos entonces, no, es que está lloviendo mucho. Está lloviendo mucho y si me mojo de pronto me enfermo, de pronto me da tos, fiebre, alguna situación y el médico me mandó a que no me mojara. Pero ¿qué hacemos cuando llueve y nos invitan a un paseo? ¿O nos invitan a piscina? ¿Qué hacemos nosotros entonces cuando está lloviendo? ¿Será que ese obstáculo lo pasamos? Yo creo que lo pasamos con facilidad. Pero cuando llueve, como un obstáculo para ir a la iglesia, decimos y sacamos todo nuestro repertorio y excusas para decir, no puedo ir porque está lloviendo y me mojo y me enfermo. Hermanos, si recordamos un poco nuestro pasado, antes de conocer al Señor nos mojábamos, íbamos de fuera, hacíamos lo que fuera, por lo que queríamos lograr, y no nos enfermábamos. Y ahora, si lo hacemos, nos enfermamos. ¿Qué obstáculos encontramos? Porque puede ser la misma familia y muchos otros tipos de obstáculos que los vamos a ver ahora. Entonces, buscó solución y la escritura lo dice en el versículo 3. Era pequeño el 4 y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Mire lo especial. Él no se quedó con ese obstáculo. Él vio la solución. Él era consciente que era bajo de estatura, pero buscó una solución porque desde su corazón adentro, a pesar de que tenía una buena posición económica, a pesar de que no le faltaba nada, supuestamente, había dentro de él, en su corazón, una necesidad. Ya había escuchado de Jesús y eso creó en él un vacío. Por eso esa inquietud de él, ¿quién es Jesús? Voy a buscarlo, voy a mirar por dónde es que pasa. Él investigó, digamos así, el recorrido que Jesús iba a hacer. Porque él, al ver la multitud, ver un árbol, porque él caminó hacia ese lugar, era porque había investigado por dónde el itinerario de Jesús, por dónde iba a pasar Jesús. Y se subió rápidamente a ese árbol, donde él podía divisar todo el panorama. Donde él podía ver a todas las personas, donde él podía observar todo movimiento. O sea, era una vista para él preciosa, una vista única, un panorama que él podía dominar desde todo punto de vista allí, mirando personas, al maestro, todo lo que hacían las personas. Porque ese árbol son árboles por lo general altos, y ese fue el momento oportuno para él. Solucionó ese obstáculo. Hermanos, yo diría, basta ya de tantas excusas que sacamos para buscar del Señor. Basta ya de tantos pretextos que aún metemos, involucramos el trabajo para buscar del Señor. Y lo digo de esta manera, porque Dios, aún durante estos 6 meses, nos ha sostenido por su amor y su misericordia. Y es hora de que nosotros mostremos gratitud con el Señor Jesús. Ya es el momento. ¿Qué obstáculos podemos enfrentar usted y yo? ¿Qué dificultades? ¿Qué problemas? Uno, podemos enfrentar burlas. Vean, ya va con la Biblia en la mano. Ese ya se enloqueció. Ya lo cogen de recoche, como dicen los jóvenes hoy día. Críticas. Vean, ya va para la iglesia. Ya le lleva el diezmo al pastor. Ya le lavaron el cerebro. Una serie de obstáculos. Llega un momento que, por identificarnos como cristianos hijos de Dios, puede que nos marginen o nos hagan a un lado, ¿sí? También puede que nos intenten desanimar, desmotivar. Habrán decepciones, discriminaciones, persecuciones, muchos obstáculos. Y la palabra del Señor nos advierte que va a haber divisiones,
van a haber dificultades, ¿sí? Y que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. No quiere decir esto que va a haber una violencia en el hogar, no. Quiere decir que van a haber desacuerdos en el momento en que una persona decida no cambiar de religión, es cambiar de actitud en un momento en el encuentro personal con Jesucristo que te tenga. Entonces la misma familia se va a ir en contra de esa persona que decidió buscar de Jesucristo, del Dios verdadero. En ese aspecto van a haber persecuciones. Y es especial que él se subió a ese árbol, saltó, digamos, en ese sentido del obstáculo, se subió, y Jesús, por ser el Hijo de Dios, sabía quién iba a estar en ese árbol. Y al ir pasando por allí, mira hacia arriba y ve a Zaqueo y le hace una invitación muy especial. En el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo en tu casa pose o esté en tu casa. Qué especial, pero no era tanto en la parte material. Jesús quería gobernar la casa espiritual, la vida espiritual, su ser en Zaqueo. Y le dice: descienda, o sea, ya es la invitación. Jesús se hace una invitación: Zaqueo, desciende porque voy para tu casa. Jesús conocía la necesidad que tenía Zaqueo, una necesidad espiritual, porque materialmente lo tenía todo. Materialmente, versículos anteriores dice que era rico, o sea, no era cualquiera, era rico. Por tanto, se podía suponer que no tenía necesidad de nada, pero resulta que la plata no compra la salvación o la vida eterna. La plata puede comprar un pasaje a cualquier parte del mundo, pero no puede comprar la vida eterna. Y a Zaqueo le faltaba algo, era eso, la vida eterna. Y hoy día a muchas personas les falta eso, la vida eterna. Hoy día hay mucha necesidad, no tanto en la parte material, es en la parte espiritual donde está la necesidad. Y cuando Jesús lo mira, ve el esfuerzo, ve el entusiasmo, las ganas de Zaqueo, dice: Zaqueo, baja mío, porque vamos para su casa, quiero ir a su casa. Dice que Zaqueo bajó inmediatamente, mis amados hermanos. Zaqueo actuó. En el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió ¿qué? Gozoso. O sea, Zaqueo abre las puertas de su casa. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento y todo, y entre los judíos, era un honor entrar en la casa de alguien, porque al entrar se convertía uno como una persona importante en esa familia, y nadie podía hacerle daño a esa persona que estaba en esa casa. Si un ladrón entraba corriendo y estaba en esa casa, afuera podían hacer lo que quisieran, pero adentro de la casa no podían tocar. Era el respeto por la vida, el respeto por la persona, independiente de cómo fuera. Aquí para Zaqueo era un honor, un privilegio recibir al maestro, y lo primero es que Jesús se invita. Le dice: Zaqueo, venga, vamos, venga, porque vamos para su casa. Porque Jesús traía un propósito también, algo definido, un objetivo. Él sabía la necesidad que tenía Zaqueo. Por eso, Zaqueo, voy a tu casa. Y dice que descendió a prisa y le recibió gozoso. Hermanos, yo pregunto, cuando nos preparamos para el domingo, ¿lo hacemos deprisa? ¿Lo hacemos gozoso? ¿Queremos que amanezca rápido? Porque cuando estamos de pachanga en el mundo, queríamos que anocheciera rápido para Él. Y estoy insistiendo en esto porque el propósito de Dios es claro, y es que nosotros día tras día nos encontremos con Él. Es que nosotros día tras día saltemos todo obstáculo y problema con la ayuda de Dios y le sigamos a Él fielmente. Y es porque Dios quiere seguir morando en nuestras casas.
tanto espirituales como materiales, en mi vida, en su vida, en mi hogar y en su hogar. Ese versículo 6 dice que descendió inmediatamente, gozoso, con rapidez, le recibió contento, feliz. ¿Y qué trajo ese encuentro de Zaqueo con Jesús? 1. Trajo murmuración y crítica. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Saben, hermanos? Los que son santos o se creen santos están en el lugar equivocado. Voy a decirlo de la siguiente manera para que me comprendan, mis amados hermanos. Hay unos que se sienten tan santos, tan perfectos, que eso como que les da el derecho de juzgar y criticar a otros. Y se creen mejores que otros. Por tanto, es como si tuvieran la autoridad para juzgar y condenar a otros. Es que yo soy un cristiano que nunca he cometido un pecado. Ahí es donde yo digo, estás en el lugar equivocado. Porque Dios ama al pecador y no ama el pecado. Lo que pasa es que hemos entrado a clasificar. Como yo no he matado, no he robado, no he adulterado, no he fornicado, yo soy un santo y los demás son los pecadores. Resulta que no hace esas cosas, pero sí miente, pero si no cumple en lo secular, también es pecado, porque para eso Dios nos dio un trabajo. Si no cumple su responsabilidad en el hogar, eso es pecado. Si no cuida a su familia, eso es pecado también. Entonces, por eso debemos medirnos en las palabras. Todos estamos caminando en el Señor y con el Señor por su misericordia, nada más. Nadie es mejor que el otro. Todos somos iguales delante del Señor. Solo que por su amor y misericordia nos han llamado a que le busquemos y que le sirvamos, y que Dios quiere que otras personas lleguen también. Como ese encuentro con Zaqueo, gozoso bajó, se fue a la casa, y los resultados fueron: uno, que lo criticaron también a él. Vean, y no fue a Zaqueo, fue a Jesús. Mira, si supiera quién es este personaje, nos cobra más impuestos, es un ladrón ahí. Como diríamos, es un morrón pues nomás. Y resulta de que es un ladrón. Y miren, Jesús no sabe con quién se metió, no sabe en la casa de quién está. ¿No le parece como familiar esos conceptos que estoy dando yo, los comentarios? Que a veces hacemos de otras personas, o otras personas hacen de nosotros, como si tuviera la máxima autoridad. Jesús no dijo nada en ese versículo 7. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Tremendo, hermanos. El encuentro personal, espiritual entre Jesús y Zaqueo trajo cambios en la vida de Zaqueo. Se dio cuenta, Zaqueo reaccionó, se dio cuenta que había hecho cosas incorrectas e indebidas. Por eso parte de su riqueza, que dice, la doy a los pobres. O sea, fue generoso, porque encontró la mejor riqueza, era la salvación de su alma. Hermano, nosotros tenemos la mejor riqueza. Eso no se compró con oro ni plata, hermano. Esa riqueza maravillosa se compró con sangre preciosa del Hijo de Dios, de Jesús, derramada en la cruz del Calvario, y es la salvación. No hay dinero ni posición social que pueda comprar la salvación. Nada. Solo se hizo con la sangre de Jesús. Y ese es el regalo que Él nos ha dado a nosotros. Y Zaqueo tuvo ese encuentro personal que le hizo generoso. Doy para los pobres. ¿Resultado de qué? De un encuentro personal entre Jesús y él, y Zaqueo. Ese encuentro personal
llevó a que Zaqueo cambiara su manera de pensar, llevó a que Zaqueo cambiara su manera de actuar. Y dijo, yo tengo riqueza, yo tengo plata, hay necesidades, yo voy a aportar, voy a dar la mitad de mis bienes. Él tampoco se quedó sin un peso, dio la mitad de mis bienes, pero también, Señor, quiero ir más allá, quiero hacer algo, porque si en algo he robado a otras personas, en otro sentido, dice el versículo 8, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 4 veces más. Imagínense que de pronto alguien le haya sustraído él en medio de su trabajo, ¿sí?, de recaudador de impuestos, digamos así, 100,000 pesos, le devolvía 4 veces esos 100,000 pesos, 400,000 pesos. Tremendo impacto que actuó y que tuvo Zaqueo en ese encuentro personal con Jesús. Se volvió generoso. Hermanos, no solamente su responsabilidad y mi responsabilidad con Dios, con la palabra, con el lugar donde usted está, la iglesia, donde Dios lo ha colocado. Su responsabilidad, mi responsabilidad es ofrendar y diezmar. Pero también, si hay un cambio en la vida del ser humano, si hay un encuentro verdadero, también debe haber una generosidad de parte nuestra en todo el sentido de la palabra. Y la generosidad abarca el dar para momentos especiales o para situaciones especiales, que es lo que hemos hecho nosotros como iglesia. Y la generosidad abarca también en ayudar a otros desde que lo podamos hacer con algo mercado, con alguna cosa, haciendo una diligencia. La generosidad abarca muchas cosas, mis amados hermanos. Zaqueo se dio cuenta que el valor estaba en la salvación, porque Jesús le dijo, versículo 9, mis amados, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino, porque el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre, versículo 10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben, hermanos? Jesús vino a buscar a cada uno de nosotros, y nosotros lo encontramos a Él y no encontró a nosotros. Estábamos perdidos, estábamos caminando de una manera inadecuada e incorrecta. Estábamos viviendo para el mundo, en el mundo y para el mundo y con el mundo. Ahora vivimos para el mundo, vivimos en el mundo, vivimos para Jesús y para servir a otros. Hermanos, varias cosas pasaron en la vida de Zaqueo. Ese encuentro personal lo transformó totalmente a él. Que, hermanos, el encuentro que tuvimos hace años, cada uno de nosotros con Jesucristo, realmente marca la diferencia y haya evidencias de eso. Usted nuevamente lea ese texto, que siempre le recomiendo eso, léalo nuevamente y búsquele más, porque hay mucho más allí. Y les animo en el amor del Señor que cada mañana vayamos a ese encuentro con Jesús en oración, o saque el espacio en la tarde, en la noche, pero sáquelo para usted y Él, Jesús y usted y Jesús, solito. No estoy hablando que saque la familia de allí, no, también téngalo con su familia, pero también tenga su espacio a solas con Él, para que siga Él transformando nuestras vidas y permitamos que el Espíritu Santo continúe obrando sobre y en cada uno de nosotros. Así que, mis amados, Dios les bendiga, mucho ánimo, firmes y adelante, siempre adelante, sin mirar atrás, continuar, avanzar, proseguir, luchar, pasar obstáculos, vencerlos en el nombre del Señor y llegar gozosos el día que nos llame a su presencia, porque nos va a servir a la mesa cada uno de nosotros. Así que mucho ánimo, mis hermanos. Yo los bendigo esta noche y bendigo sus familias, bendigo su economía, sus finanzas en el nombre de Jesús. Bendigo sus hijos, sus hijas, sus nietos y bisnietos en el nombre de Jesucristo. Mis amados, pronto nos veremos en la iglesia. Que Dios les bendiga y adelante. Oremos al Señor. Padre, esta noche colocamos delante de tu trono la vida, Señor, de los médicos, las enfermeras,
de todo este personaje que continúa, Señor, en la lucha. Fortaléceles físicamente, espiritualmente, ministra en sus vidas mientras descansan. Cuida de sus familias y familiares, Señor Dios. Cuida de las fuerzas militares, de policía, Señor, de los gobernantes. Cuida de nuestros vecinos, Señor, y provea para sus necesidades. Padre, cuida de nuestro barrio, en el nombre de Jesús. Tu presencia sea manifiesta sobre nuestro barrio, para la gloria tuya, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y hoy declaro, Señor, tu bendición sobre este barrio, tu bendición sobre mis hermanos, tu bendición sobre nuestro país. Y, Señor, sigue ayudando a los pequeños empresarios, a aquellos que laboran de una manera informal. Sigue administrando y ayudando, Señor, proveyendo para las diferentes necesidades. Y gracias, Dios, por tu misericordia, tu amor, que son nuevas cada mañana. Yo oro para que bendigas y sigas bendiciendo la iglesia de Betania. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga y nos vemos el domingo, 11 puntos. Bendiciones.